Hoy vamos a hablar en nuestro Café con Idea de cada primer miércoles de mes, vamos a hablar de la gestión de las emociones para la empresa y para ello tenemos la suerte de tener a Jacqueline Bochart. Ella es psicóloga y psicoterapeuta. Si la oísteis por la radio o si la conocéis, bueno, vais a notar en su acento que no es de aquí. Ella es uruguaya y ha trabajado muchísimos años allí, tanto en Uruguay como en México, muy vinculada al mundo de la investigación y de la docencia académica, pero también muy vinculada a la realidad del terreno sobre el que pisaba, ayudando a las personas fundamentalmente en situaciones pues, complicadas y especializándose en la psicología femenina. Pero bueno, como veréis, su concepción de este tema es realmente interesante y hoy se va a aplicar al mundo de las emociones en la empresa, como os he comentado antes. Entonces, bueno, sin más, os voy a dar paso a Jacqueline y espero que disfrutéis de la tarde y la aprovechéis sobre todo para mejorar vuestra calidad de vida y vuestro bienestar. Cuando quieras, Jacqueline. Bueno, muchas gracias a todas y todos los que están presentes y especialmente a Maite de ADEFO por todo su apoyo, por la invitación. También a Sofegea, que me está apoyando con mi nuevo emprendimiento, que no es el primero, porque como podrán ver, no soy tan joven. Soy una mujer ya grande, ya madura, con cierta trayectoria y experiencia, y bueno, he llegado aquí a Egea hace un año, un poquitito antes de la pandemia. Me ha agarrado de sorpresa esto que nunca me lo hubiera esperado, como creo que cualquiera de ustedes nunca hubieran imaginado que esto iba a pasar en nuestra vida. Creo que podíamos haber imaginado cualquier otro escenario catastrófico, pero esto creo que no. Si me equivoco, alguien me lo puede decir, yo sí, porque entonces le voy a decir a la persona que sí lo imaginó que es media bruja o brujo, o medio adivino, o tiene una gran intuición. Bueno, entonces yo soy Jacqueline, aquí estoy, hoy vamos a hablar del tema de la gestión de las emociones. Yo soy psicóloga, me formé en Uruguay como psicóloga clínica y en México en mis posgrados en psicología social, y mi doctorado en ciencias sociales. Entonces, bueno, he trabajado mucho con proyectos de gestión de las emociones en diferentes ámbitos de la vida, en consulta particular y con proyectos en terreno, intervenciones sociales, de muchos tipos. Después, en otro momento, si quieren, les puedo contar más de mí, o quienes quieran saber más de mí, pueden entrar en Google y buscarme ahí en LinkedIn o en mi página, jacquelinebochart.com, y van a saber algo más. Entonces, vamos a enfocarnos en lo que hoy nos atañe y voy a compartir una presentación con ustedes, si me permiten. Vamos a compartir la pantalla. Entonces, ahí tienen mis contactos. Y entonces, yo creo que cualquiera de ustedes ha pasado en este momento que hemos vivido y estamos transitando por mucha incertidumbre, por varias de las cosas que hoy les voy a comentar. La idea es refrescar y entender mejor lo que nos pasa muchas veces y sobre todo aprender algunas estrategias para superar todo lo que tiene que ver con las emociones. Se puede tratar, se puede superar. Lo peor que nos puede suceder es empantanarnos y bloquearnos y pensar que no podemos, y sobre todo no pedir ayuda. Siempre es bueno recurrir a muchas ofertas que hay hasta de presentaciones, pláticas, le digo a las charlas online. Ahora tenemos esta posibilidad online y hay que aprovecharla. Y bueno, y si no, aquí estaré para con mucho gusto apoyarles. Entonces, ¿qué papel juegan las emociones en tu negocio, en mi negocio? Pues juegan un papel muy importante. Yo creo que muchos y muchas de los que están aquí, que tal vez son emprendedores también jóvenes o nuevos emprendedores. En mi caso, por ejemplo, no soy tan joven, pero es la primera vez aquí en este momento que estoy emprendiendo mi propia empresa, mi propio negocio, con toda la responsabilidad que eso significa y el gran desafío, ¿no? Pero he aprendido durante muchísimos años de mi vida, y eso me juega a mi favor, a gestionar muy bien mi montaña rusa de las emociones.
porque así le llamamos a este tema de transitar por diferentes emociones que a veces pueden ser muy positivas y otras veces muy, muy negativas. Negativas en el sentido de, como les decía hace un rato, de bloquearnos o no permitirnos avanzar en nuestros proyectos familiares, personales, pero también en nuestros proyectos de trabajo, en nuestros proyectos de negocio, ¿sí? Las emociones se originan en nuestro sistema límbico. Ahí tienen un dibujito del cerebro, ahí en el centro del cerebro tenemos la glándula pineal, que está un poco más abajo, está muy cerca de la amígdala, y ese centro del cerebro se comunica con toda la linfa. El sistema linfático nos recorre el cuerpo con distintos núcleos, ¿sí? Que están aquí en la cabeza, pero recorren el cuerpo en el tórax, ¿sí? Tenemos en el tórax, hacia abajo, hacia el abdomen, en el centro del abdomen, donde están nuestras entrañas, tenemos varios ganglios del sistema linfático, abajo de los brazos, ven que a veces se nos inflama debajo de la axila, también tenemos ganglios del sistema linfático, es como si nos recorriera en una T, ¿sí? Así, hacia arriba, ¿sí? Y hacia abajo. Entonces, todo esto que pasa en el sistema central del cerebro, que es esto que está dibujado aquí con una luz, se va a manifestar en más de 8.000 terminaciones nerviosas de nuestro cuerpo. El cerebro es el gran comandante de nuestro cuerpo. No es el corazón, como a veces creemos. El que manda todo lo que pasa en nuestro cuerpo es el cerebro. Entonces, sí será importante que podamos tomar las riendas de este cerebro y que no permitamos que sea la mente la que nos dirija. Somos nosotros y nosotras los que debemos aprender a manejar la mente. Entonces, todas estas emociones, ¿no? De tristeza, de alegría, de desesperación, de miedos, ¿sí? Originan como luces en ese sistema límbico. Es nuestro sistema de piloto automático, el que dice a veces, ups, hay que estar alerta. Cuando pasa algo inesperado, el sistema está preparado para mantenerse a la defensiva, para estar en alerta. Por eso, cuando hablamos del estrés, ¿no? Si estamos permanentemente en alerta, no descansamos jamás, ni siquiera cuando estamos durmiendo. Por eso es tan importante que podamos manejar todas estas emociones que van a llegar a nuestro piloto automático. El sistema límbico, entonces, es un sistema de reacción que nos puede preparar para huir cuando es necesario, ¿sí? Pero también nos puede jugar la mala pasada de estar todo el tiempo activado. La huida es un mecanismo que ya venimos aprendiendo desde muchas generaciones antes. Está en una memoria muy antigua de nuestros antepasados y se va acumulando. Hay una memoria que se va acumulando, ¿sí? Más allá de esto, de los episodios que podemos recordar u olvidar en nuestra memoria más reciente, ¿sí? Hay una memoria mucho más antigua de cómo se vivieron en otras generaciones muy anteriores las situaciones de miedo, de tristeza, sobre todo de mantenerse alerta, ¿sí? Entonces, aunque nadie nos haya enseñado eso, cuando somos bebé, cuando nacemos, ya el cerebro está preparado para reaccionar de diferentes maneras, autocuidándose, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando eso lo dejamos que se repita sin poderlo controlar? El cerebro va a reaccionar frente al miedo como una situación de huida o de una alerta de protección, pero también puede ser que ese miedo no sea un miedo que nos cuida, que sea un miedo que nos paralice. Entonces hay diferentes reacciones frente a las situaciones que nos producen emociones que podemos también aprender a controlar.
no sé, me sale un cartel ahí que dice alejar la ventana de aplicación, no sé qué es. Entonces, hay emociones que son básicas, como ustedes pueden ver aquí, que son estas 4, el miedo, la tristeza, la felicidad y la ira, y de ahí se desprenden otra serie de emociones. Por ejemplo, ustedes van a ver más adelante, la frustración es otra emoción, ¿sí? La culpa también es otra emoción, que se desprenden de estas básicas. Mucha gente me pregunta muchas veces por el tema de la ansiedad, que ahora cuando hay situaciones de crisis se dispara mucho la ansiedad. ¿Por qué? Por esto que decía recién, porque nuestro cerebro cuando ve una situación nueva nos está avisando, prepárate que hay algo de lo que hay que defenderse, ¿sí? Entonces, esa situación, si no la sabemos canalizar bien, transformarla a nuestro favor, nos puede hacer despertar ansiedad. ¿Y esto qué quiere decir? Que ya se vuelve algo sistemático, algo que me hace sudar las manos, que me hace sentir dolores de cabeza, que me hace sentir que no puedo salir, por ejemplo, a los espacios abiertos, ¿sí? Son diferentes formas de la ansiedad que pueden ser más o menos patológicas. Lo bueno en esas situaciones es detectarlas a tiempo. Cuando nosotros detectamos que hay algo que nos está perjudicando en la vida, una emoción que no nos permite, por ejemplo, disfrutar de las buenas cosas. Siempre estamos como en el bucle del pensamiento negativo, ¿no? O imaginando cosas terribles, cosas catastróficas, que lo que va a pasar es peor que esto, que no voy a poder reactivar mi empresa, que no voy a poder reinsertarme laboralmente. Entonces, ese bucle es el que hay que saber controlar y cortar a tiempo, ¿no? Entonces, cuando tenemos nuestros negocios, cuando tenemos la responsabilidad de que todo lo que hacemos depende, ¿no?, de nuestras acciones, de nuestra toma de decisiones, de cómo nos podemos proyectar, y en este momento, o sea, proyectarnos está complicado porque hay una situación de incertidumbre que muchas veces no nos permite eso. Entonces tenemos que tener la capacidad de movernos, de cambiar. Si habíamos planificado un trimestre con ciertas acciones, poder sobre la marcha ver que han cambiado situaciones por la pandemia, ¿no? A nivel del escenario político y social, y tenemos que tener esa capacidad, esa ductilidad, esa flexibilidad, ¿sí? Entonces, estas situaciones imprevistas nos producen muchas de estas emociones. Sobre todo, la incertidumbre nos produce miedo, porque no podemos controlar la situación, no depende solo de nosotros, de lo que podamos hacer, de las acciones, ¿no? Cuando tenemos un emprendimiento o una profesión, tenemos un montón de herramientas que hemos aprendido y estamos acostumbrados a movernos, ¿no?, casi siempre en el mismo escenario, de acuerdo a lo que venimos haciendo habitualmente, y ahora nos cambió todo. Ahora tenemos que pensar nuevos escenarios. Pero es al mismo tiempo una gran oportunidad de creatividad. Entonces, frente a ese miedo de la incertidumbre, ¿qué puedo hacer? ¿Qué se me ocurre de nuevo? Yo siempre soy de las que están todo el tiempo hablando de que una crisis también es una oportunidad. Y tengo 2 grandes posibilidades en la crisis. O me hundo en la tristeza, en la desesperación, en la depresión, y me paralizo y no puedo hacer nada porque no veo salidas, porque veo todo un túnel negro, ¿sí? O es una oportunidad de aprender nuevas cosas, de gestionar nuevas cosas, de cambiar el rumbo de mi negocio, de mi emprendimiento, de lo que me gusta hacer, ¿sí? Entonces, me gustaría que se quedaran con esta idea de que esta situación que estamos viviendo es una gran oportunidad, y que en la vida siempre estamos en la montaña rusa de las emociones, en la familia, ¿no? Cuando se nos muere alguien muy querido, entramos en la tristeza, pero si esa tristeza pasaron 6 meses, 8 meses, no se va, algo no está bien. Tengo que poder pasar distintas fases
en la tristeza y en el duelo. Primero me niego, digo, esto no me puede haber pasado a mí, niego la situación, pero luego voy a tener que aceptar, y esa aceptación incluye que pueda estar muy triste, que tenga que vivir a fondo mi duelo, llorando, sintiendo que no tengo ganas de hacer otra cosa, y que me va a costar continuar con mis actividades. Lo peor que uno puede hacer es negar sus emociones, es rechazarlas, ¿sí? Frente a cualquier emoción que ustedes sientan, que sea incómoda, siempre mi recomendación es abraza tus emociones, no rechaces lo que te sucede, porque si lo rechazas lo vas a reprimir, y todo lo que queda reprimido es como si tiro una basura debajo de la alfombra. Se acumula, se acumula, se acumula, y en un momento va a oler mal, va a sentirse, ¿no?, que hay algo que no está bien, o va a empezar a abultarse la alfombra por la cantidad de basura que hay debajo, y voy a tener que levantarla, mirar lo que hay ahí y ver qué hago con eso. En el cuerpo humano las emociones producen reacciones, producen señales. Si me duele siempre la cabeza, voy a tener que atender que algo no está bien en mí. Y no siempre tiene que ver solamente con la función de los órganos, tiene que ver también con qué hago con mis emociones, ¿sí? La emoción de la ira, frente a una situación como la actual, a muchas personas, en vez de sentir miedo, les puede pasar que sienten mucha bronca, mucha ira, y se ponen, que reaccionan mal, ¿no? Haciendo una situación así, ¿no?, de cólera, de enfado, frente a cualquier imprevisto, cualquier situación que no sale como tenían pensado. Entonces, la ira también es una emoción que si persiste, o si siempre me pasa esto y me empieza a producir problemas porque mi esposa, mi esposo, mi hijo empiezan a reclamarme que siempre estoy de mal humor, o en el trabajo, ¿no?, la empleada, el empleado, o los clientes, que muchas veces sucede. Yo a veces, no sé si les ha pasado, pero en este tiempo he entrado muchas veces a negocios donde veo a la gente con una mala cara, una queja permanente de todo, que díganme ustedes si no da ganas de irse de ahí. O sea, a mí realmente, como clienta de un lugar así, no me atrae para nada ir a comprar el pan o lo que sea, hasta una ropa, ¿no?, que me tengo que probar, en un ambiente que siento que el otro se está quejando todo el tiempo, o tiene una cara de tristeza de no gustarle su trabajo. Realmente me parece que no es nada agradable, y eso espanta a los clientes. Entonces, cuando esas emociones se vuelven en mi contra, es cuando tengo que decir, atención, esto no está funcionando, algo me está pasando, me está trayendo problemas familiares, laborales, ¿sí?, en mis relaciones, o estoy perdiendo peso, me está doliendo mucho la cabeza, siempre me hace mal la comida. Esos son síntomas que nos da señales el cuerpo de que hay que atender. Esto entonces no solo nos afecta nuestra salud, del funcionamiento integral de todo nuestro cuerpo, sino también afecta nuestro negocio. Porque no vamos a tener buenos resultados si los clientes no quieren llegar conmigo porque me ven que siempre estoy enojada, quejándome de todo, o con una tristeza enorme, en vez de darles estímulo de que las cosas van a estar bien, porque todas las personas tenemos muchas situaciones que resolver cada día de nuestra vida, o sea, y mientras tenemos que ir a trabajar y tenemos que sacar adelante nuestros negocios y nuestros trabajos. Entonces, ¿qué hacer o cómo hacer para prestarle atención a esas emociones antes que se me vayan en contra, antes que se conviertan en una patología, ¿sí? Lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con prevenir y ayudarnos a nosotras mismas y a nosotros mismos a gestionar eso, a transformarlo, a convertirlo, a canalizarlo, para que se vuelva un instrumento a nuestro favor. Primera cosa, autoobservarse.
atender nuestro cuerpo, darnos tiempo para escuchar si me duele la cabeza, si me duele el estómago, si tengo determinados problemas de la presión arterial, que hipertensión, por ejemplo. Atender cuándo me pasa eso, qué está sucediendo en mi vida cuando eso me sucede, cuando he comido y me cayó mal y me siento mal. Si lo hacen y agarran un cuadernito y empiezan a escribir, o solamente atender qué está sucediendo y lo registran en su cabeza, van a ver que se van a dar cuenta de muchas cosas. Se van a dar cuenta que habitualmente cuando ese patrón se repite, porque tiende a repetirse un patrón, hay que observar qué es el patrón que se repite, hay algo que me pasa en mi vida que no puedo procesar, ¿sí? Puede ser incertidumbre, puede ser frustración, puede ser culpa, ¿sí? Hay muchas personas que no pueden disfrutar de las cosas buenas que les pasan en su vida, porque se sienten culpables, porque traen historias de mucho sacrificio, porque no es fácil superar la historia de los padres o de las madres, o porque se sienten, no, tengo que todo el tiempo trabajar, 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 porque para eso vine al mundo, y así era mi papá, y así lo hizo mi madre, y entonces no me puedo dar un minuto de respiro. Pues si no te puedes relajar, te voy a decir algo, te va a ir muy mal. Esa es otra cosa que hay que aprender a hacer cuando desarrollamos nuestros negocios, nuestras empresas, nuestros proyectos. Yo les voy a decir que yo me dediqué a la investigación en una gran universidad en México, y el exceso de trabajo me llevó por el carril de enfermarme muy fuerte. Por eso también hoy decido mi propio emprendimiento, porque emprender por la cuenta hace que una sea dueña de su tiempo y de su espacio y tome decisiones de acuerdo a lo que le hace bien. Pero a veces es muy probable que el propio trabajo, la responsabilidad nos va llevando por el carril de asumir más, porque sí, claro, tengo muchos intereses, igual que ustedes, porque por algo están ahí. O sea, para emprender hay que tener un cierto tipo de personalidad, no es para cualquier persona, ¿sí? Hay que ser arriesgado, hay que ser muy creativa, muy creativo, ¿sí? Y tener esa capacidad de andar en la montaña rusa de las emociones sin estar muy arriba, cosa que me puede hacer gastar mucho dinero o invertir mal mi dinero, o muy abajo en la tristeza, porque entonces no puedo manejar ninguna decisión. Autoobservarse primero, observar cómo me relaciono con los acontecimientos, qué me pasa cuando hay imprevistos, ¿sí? Cuando algo se me va del control, porque en el negocio muchas cosas dependen de otras personas. Si me entregaron la mercancía en el tiempo que había solicitado, si el cliente paga cuando yo necesito que pague, si quedó conforme con mi trabajo, si la persona que hace, no sé, el cartel de difusión para X cosa o la publicidad sale a tiempo, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que no dependen ni están totalmente bajo nuestro control. Bueno, ¿qué haces cuando las cosas no salen así como tú querías? Y esta pregunta también la lanzo en el entorno familiar. ¿Qué haces en tu familia cuando tu pareja, tu hija, tu hijo, tu madre no responden como tú hubieras necesitado que respondieras? Porque están ligadas. O sea, la forma que reaccionamos con los demás en cualquier relación y también cómo nos relacionamos con los acontecimientos tiene un patrón que aprendimos antes, y lo aprendimos en nuestras relaciones más tempranas, en nuestra familia. Entonces, por eso observar los patrones nos permite tomar cierta distancia, decir, esto es lo que se me repite. Siempre que pasa que mi empleada no me cumple a tiempo con X cosa, o no me sale esto como yo quería, me siento que soy lo peor de todo. Bueno, ahí hay que reflexionar de dónde viene eso. ¿Por qué si todos los demás están contentos con mi trabajo, porque una cosa no me salga bien, me siento que soy la peor de todas y que no voy a poder, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo reacciono frente a la frustración? Eso también, algo que vamos a desarrollar más adelante, es muy importante, porque
el momento inicial de aprender qué hacer con las frustraciones es la primera infancia, entre los 0 y los 7 años. Sí, será importante cómo los padres gestionan que al hijo no hay que darle siempre todo y cuando quiere, y cuando hace sus rabietas, como las hicimos todas nosotras y nosotros, los que estamos aquí, ¿no? Y lo hacen nuestros hijos muchas veces, ¿qué hacemos? Le damos enseguida lo que nos pide porque se enojó, gritó, pataleó, o lo vamos a hacer esperar. Porque si tenemos esa capacidad de espera internalizada, vamos a tener unos instrumentos mucho mejores para saber reaccionar en el mundo en general, cuando seamos mayores, de otra forma. Vamos a tener una capacidad de gestionar nuestras emociones mucho más calmada, aceptando que no todo depende de nosotros, ni es cuando queremos nada más, que depende también del tiempo de los otros. ¿Cómo reaccionamos frente a la demora, los imprevistos, la incertidumbre, cuando no entra el dinero como lo necesitamos o lo hubiéramos querido, o frente a la expectativa que tuvimos, ¿no? Proyectamos que en tal mes íbamos a tener tales ingresos y nos damos cuenta que no lo pudimos obtener? Bueno, ¿qué hacemos frente a eso? ¿Le damos la vuelta? ¿Volvemos a crear nuevas estrategias? ¿O nos sentimos en el peor pozo sin poder salir con creatividad de eso? ¿Cómo reaccionamos frente a los trámites? ¡Wow! Frente a los trámites la cosa es más dura. Ahí realmente es cuando no todo depende de nosotros. Y tenemos que tener mucha tolerancia, mucha capacidad de calma, porque sabemos que si reaccionamos mal frente a eso nos va a ir mucho peor, ¿sí o no? O sea, ya tienen experiencia de esto. Yo he hecho trámites en muchos países, entonces frente a esto siempre digo, cuando vas a una oficina a hacer trámites, siempre con calma, ¿no? Aunque no todos podemos hacer eso. Frente a las declaraciones de impuestos, ¿no? ¿Qué hacemos cuando viene ese tiempo? ¿Lo gestionamos con tiempo, lo preparamos o nos agarra de improviso y luego nos sale todo al último momento? Porque frente al tema del negocio hay que saber organizarse. La organización es muy importante. Entonces, frente al miedo, hay hábitos para controlarlo, ¿no? Por ejemplo, focalizar los problemas es uno de ellos. Muchas veces me encuentro con personas que sienten que hay un montón de miedos asociados cuando empiezan a decir tengo ansiedad, pero no sé frente a qué. Imagino que va a pasar algo malo, que no voy a poder superar esto, que voy a perder todo lo que he logrado hasta este momento. Esa es una fantasía que traían muchas personas en este tiempo pasado, frente a la incertidumbre que le generó no recibir los ingresos a los que estaban acostumbrados, o personas que directamente perdieron el trabajo y fueron al paro, o al ERTE, y no tenían certidumbre de cuándo iban a regresar, o si realmente la empresa para la que estaban gestionando podía continuar. Para las personas que tenían su propia empresa, bueno, haber tenido los hosteleros, ¿no? Que decidir que no podían abrir sus puertas cuando estaban acostumbrados a no solo una rutina, sino a un ingreso familiar que perjudicó mucho a las familias, les venía mucha ansiedad, no saber qué iba a pasar, ¿no? Y se empiezan como a acumular problemas. Es el miedo de no poder abrir, el miedo de que se enferme mi madre, el miedo de que si yo me enfermo, ¿qué pasa con mi familia? ¿Quién va a trabajar? El miedo de que si mi hija no puede continuar a la universidad y no le gusta este negocio, ¿qué vamos a hacer con esto? Les estoy poniendo como pequeños ejemplos de cosas que me vienen de gente que me ha consultado en este tiempo pasado, ¿no? Si yo agarro todos los miedos y hago una gran bola de miedo, ¿qué va a pasar? En realidad, la bola se hace mucho más grande y esa bola grande de nieve me puede tapar. Entonces, de lo que se trata es de poder focalizar, ¿no? Tengo estas 5 cosas o 4 cosas que me están preocupando. Vamos a tratar de agarrarlas de a una, y de a una
pensar las acciones para poder solucionarla. Nunca ponerse 5 o 6 tareas sin acciones, porque entonces si no puedo solucionar ni una, ni 2, ni 3, voy a sentir no puedo solucionar ninguna y me viene un estado de desesperación que en vez de ayudarme me coloca en un lugar de mayor ansiedad. Entonces, focalizar el problema, focalizar las acciones, ¿sí? Y esto tiene directamente que ver con la organización. Todos ustedes seguramente han tomado ya muchas tutorías y muchas clases de apoyo para focalizarse en sus objetivos y preparar qué acciones voy a hacer para lograr cada uno de mis objetivos. Si no lo han hecho, les recomiendo que lo hagan, porque es muy alivianante, ¿no? O sea, uno respira y dice, ah, qué bueno, acá lo tengo anotado, y ya hice una, y ya hice 2, y si no lo pude hacer este mes, el mes que viene, y lo visualizo, anotarse las cosas en la computadora, en un cuaderno, en una libreta. Yo sigo usando las libretas, aunque uso mucho la computadora, pero cada quien eso lo decide cómo le viene mejor, ¿no? Delegar actividades. Cuando una no sabe hacer algo o se siente sobrepasada, esto se los digo desde mi propia experiencia. Para mí la pandemia ha sido un gran desafío de aprender muchísimas cosas del online, del mundo online, porque me dediqué a transformar mis herramientas y mis cursos que venía haciendo durante muchos años en presencia. Dije, no puedo hacerlo en presencia, voy a tener que hacer algo porque no me voy a quedar cruzada de brazos. Y empecé a aprender del mundo online. Me puse a tomar un curso para hacer mi propia página web, ¿sí? Me puse a tomar cursos de marketing digital. Y claro, al principio decía, esto es un lenguaje que nunca escuché, es tan diferente, o sea, yo sé mucho de mi profesión, de mis herramientas, ¿no? Pero de esas eran un mundo totalmente nuevo. Sin embargo, después que pasó una clase, 2 clases, 3 clases, al mes ya me sentía un poco más alivianada, ¿no? O sea, pero busqué mentores, busqué gente que me apoyara. Y luego de haber hecho mi página web y de tomar todas las clases de marketing y saber desde adentro de ese mundo, entonces recién ahí dije, ahora sí necesito una persona que me gestione esto. Ahora que yo ya sé desde adentro, porque en nuestra empresa tenemos que saber desde adentro cómo se manejan las cosas, porque ¿cómo le voy a decir a otro que quiero las cosas si yo no las conozco? Pero eso no quiere decir que tengamos que tomar cursos de todo, aceptar cuando tenemos que delegar y cada una decidir o cada uno decidir cuándo es ese mejor momento. Y no tener miedo de que el otro no va a desarrollar las cosas tan bien como yo las hago. Esto se los comparto porque yo soy muy perfeccionista y esta fue una de las cosas que tuve que superar. Decidir que no todo tenía que saberlo hacer yo y que seguramente había otras personas capacitadas y formadas en esos otros temas que me podían apoyar. Tener grupos de apoyo, compartir en grupo siempre es muy beneficioso. Compartir lo que sentimos, estos temores, estos miedos, estas situaciones que no sé, pienso que a mí sola me han pasado y no es que a mí sola me han pasado. También le pasó a mi compañera, a mi compañero, a otros que están en el mismo proceso o pasaron antes que yo por este proceso y me pueden dar no solo escucha, recomendaciones, ¿sí? Entonces, la clave, enamorarte primero de ti, creer en ti, en que tú vas a saber tomar las buenas decisiones, ¿sí? Y que si estás en duda, puedes consultar con personas especializadas en otros terrenos, como esto que decía del marketing, o las finanzas, que es otro gran terreno para el que nos enseñan a ser profesionales, por ejemplo, en la universidad, y nadie nos enseña sobre finanzas, y después tenemos que aprenderlo sobre la marcha, ¿no? Y enamórate primero de tu proyecto. Esto creo que está de más decirlo, porque creo que todos los que están acá y las que están acá
tomaron la acción de emprender porque se enamoraron de su proyecto. Si estás gestionando un proyecto del cual crees que no estás enamorada, entonces ese no es tu camino. El proyecto puede ir cambiando. Cuando una toma una decisión de abrir un emprendimiento, no siempre tiene todo tan claro al principio. Y se puede ir viendo por dónde van cambiando las rutas. El tema de la ira. También existen muchas metodologías para el control de la ira. Primero te recomiendo esto que siempre repito. Nada es personal, las cosas no te las hacen a ti. Las cosas suceden. Sí, algunas dependen del comportamiento de otras personas y a veces hacen cosas las otras personas que nos pueden perjudicar. Pero salieron de esa manera. Si no te entregaron a tiempo un producto que necesitabas, una mercancía que necesitabas para abastecer a un cliente, si te enojas, ¿qué va a pasar contigo? Tu hígado se va a poner muy mal, porque el primer órgano que sufre con la ira es el hígado. Y va a empezar a estar más lento y no va a poder filtrar bien la sangre que lleva al corazón. Entonces, nuestro cuerpo es la máquina perfecta, pero funciona mal muchas veces porque bloqueamos emociones, porque nadie nos enseñó en la escuela ni en la secundaria, y muchas veces las familias no tienen esta educación, no saben cómo enseñarle a los hijos, y me incluyo, o sea, yo aprendí en la universidad porque estudié psicología sobre esto, y siempre insisto en que en la escuela hay que enseñar a gestionar las emociones, por lo menos que nuestros hijos y nuestras hijas sepan asertivamente a decir, cuando tienen tristeza estoy triste, o tengo miedo. ¿Cómo se llama eso que estás sintiendo? Bueno, no nos han enseñado qué hacer con el enojo, con la frustración, con la tristeza. Nada es personal. No te lo tomes como que te lo hacen a ti, porque entonces te va a ir mal. Entonces, primer acuerdo con una misma y con uno mismo, nada es personal, ¿sí? Es una situación. Y ahora, si no salió como quería, habrá que pensar cómo resolverla, ¿sí? Entonces, haz todo lo mejor que puedas. Si tú sientes que lo hiciste lo mejor que tú podías, pues bueno, eso es a lo que se pudo llegar. Ahora, claro, si sientes que no hiciste lo posible, ahí sí que no te vas a sentir nada bien, porque había más cosas que podías hacer y no las has hecho, ¿no? Confianza en ti misma, en ti mismo. Creo que la confianza es la base de todo. Siempre detrás del miedo está la desconfianza a una misma, a uno mismo. Si no confías en ti, en que tú puedes hacerlo, ¿quién va a confiar en ti? ¿Cómo va a entrar alguien a comprarte tus servicios si tú, cuando se lo estás vendiendo, no estás mostrando que estás enamorada de eso que das y que estás totalmente seguro y segura de que eso es bueno para la otra persona? Entonces, la confianza es siempre la base de que nos vaya bien en todo lo que emprendemos, ¿sí? Buscar siempre tu creatividad, que como decía hace un rato, es un momento privilegiado para la creatividad. Que no tengas miedo de, se te ocurre de repente algo muy descabellado, que parece hasta loco, ¿no? Una idea loca, y de ahí salen las mejores ideas. A veces compartimos, ¿no? Con la gente que tenemos cerca, con nuestros familiares, y no todos de repente están resonando con lo que son nuestras ideas. Pues si tú estás segura y seguro de que eso te gusta, de que eso es bueno para ti y para otros, apuesta por ahí, que seguro va a latir bien. Y busca apoyo en el equipo. Ahora yo estoy instalada recién en Egea Emprendedora, y bueno,
Les cuento que además hoy es mi cumpleaños, Maite sabe, pero hoy es mi cumpleaños, bueno, justo era hoy el Café con Ideas, y dije, órale, vamos a festejarlo con esto. Hoy estábamos celebrando mi cumpleaños aquí con el equipo de GEA Emprendedora, y yo les decía, bueno, qué lindo es sentir que estoy con otras personas, que estamos acompañándonos, porque la soledad del emprendimiento nos produce a veces muy malas pasadas en esto de la montaña de las emociones. No es lo mismo sentir desconfianza, ¿no?, con una misma, cuando una está sola, con su escritorio, con su ordenador, con sus ideas, que cuando estás con otras y con otros. Bueno, seguramente que ustedes también, si no están en un coworking, en un lugar donde hay varias personas, o tienen un equipo trabajando con ustedes, tienen un equipo en su familia, tienen un equipo con su pareja, con su hermana, con su hermano, con su madre, su padre, que siempre nos da ideas, ¿no? Nuestros padres también de repente fueron emprendedores, o algún tío, una tía. Siempre hay alguien con el que poder compartir lo que siento, sin miedo, con confianza, para que nos dé un aliento también. Respetar tu ámbito personal. Esto me parece fundamental. Muchísimas personas se dan tanto al trabajo que se olvidan de que es importante tener tiempo para el ocio, para estar conmigo a solas, pero sin pensar en el trabajo, para salir a correr, para darme mi caminata, para ir a nadar, para leer un libro que me apasiona o que me gusta, o ver mi programa de Netflix. Cada quien tendrá sus preferencias, y para cada uno también es distinto. Hay que saber reconocerlo y darnos tiempo en la semana, porque sabemos que si lo hacemos recargamos pilas, nos sentimos con mucha más energía. A mí me pasa a veces que en los fines de semana, si tengo que trabajar un sábado, por ejemplo, cosa que intento no hacer, porque tenía que entregar un X proyecto, o se me retrasó algo en la semana y lo quiero tener ya para el sábado, pues siento que me queda corto el fin de semana para descansar. Y si no lo hago, siento que el lunes no empiezo de la misma manera. Yo les diría que no tomen solo el fin de semana para descansar, que sería muy importante a la mitad de la mañana o al caer la tarde disponer de un tiempo para eso, que sea tu deporte preferido, o tú sentarte abajo de un árbol, caminar por el bosque. A mí me encanta la naturaleza y los baños de bosque en este momento, donde saben que en el bosque es donde hay mayor oxígeno, creo que está de más que lo diga, pero por las dudas recordarlo. Eso lo podemos hacer todavía, y eso nos da mucha salud y mucha calma. Y para tomar decisiones necesitamos la mente calmada. Para que salga tu creatividad tienes que tener espacio para estar en calma. Si estás acelerado todo el tiempo, no te das ese tiempo de silencio, no vas a encontrar las nuevas ideas. Algunos es meditar, entonces otros hacer ejercicio, y bueno, cada quien encontrará su forma. La frustración, como les decía hace un rato, ¿no?, es lo primero que tenemos que aprender cuando somos pequeños. O sea, eso de cómo controlamos cuando tenemos esas ganas de hacer esto, de que mi mamá me compre el caramelo, o que quiero ese juguete que tiene mi hermano, y entonces me tiro al piso y pataleo y grito, y que mi madre venga ahora y que lo haga de esta manera. ¿Cómo reaccionamos con los hijos y las hijas frente a esas situaciones? Es el primer gran aprendizaje sobre cómo van a tolerar o no la frustración. Si tienen hijos pequeños, les aconsejo que se informen bien sobre esto, y que si les da trabajo ponerles límites, cada vez que encuentren que les da trabajo, acuérdense de esto que dije. Una persona que aprende que otros tienen otros tiempos y que no todo sale a mi momento, va a tener más herramientas para manejarse cuando esto suceda, cuando sea adulto, cuando
se rompa una pareja, cuando alguien no le acepte, cuando alguien no acepte su proyecto, cuando alguien decida que no quiere comprar, ¿sí? Todo el tiempo nos tenemos que estar sobreponiendo a eso cuando tenemos un negocio, porque lanzamos un montón de presupuestos y algunos van a salir y otros no. Una gente va a regresar y otra no va a regresar. Claro que depende mucho de cómo la tratemos, pero también tenemos que estar remando todo el tiempo con esas subidas y bajadas, ¿no? Cuando nos dicen un no, otra vez caemos un poco, pero si yo tengo confianza en mí misma, voy a saber sobreponerme de otra manera que si no la tengo. Si no tengo esa autoconfianza, la voy a tener que trabajar y voy a tener que necesitar un espacio para trabajarla. La frustración es una emoción incómoda, pero es necesaria y útil. Yo frente a las situaciones de frustración siempre digo, reflexiona, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste de esta situación de frustración? Y motívate a ti misma, a ti mismo. Para cada una la motivación es distinta, ¿sí? Encontrar qué me motiva también es una tarea que tenemos que saber desarrollar, ¿sí? Escucha tus emociones. Esto ya lo dije antes y aquí en esta frase lo vuelvo a repetir, ¿no? Escuchar las emociones es poder autoobservarme sin miedo a lo que vaya a encontrar. Porque a veces nos cerramos o no nos damos esa oportunidad porque sabemos en el fondo qué es lo que hay. ¿Sí? Siempre los que sabemos somos nosotros mismos. O sea, yo como psicóloga acompaño estos procesos, pero siempre le digo a los pacientes y a las personas que trabajo en los cursos, en los grupos, tú sabes más que yo. Tú eres la que sabe lo que le pasa. Yo simplemente con mis preguntas, con mis reflexiones, voy como tirando de un hilo de la madeja para que se aclare la situación, para que la persona vaya dándose cuenta por dónde vienen. Tengo esos instrumentos, tengo esas herramientas, ¿sí? Cuando hablamos de las diferencias asociadas al género. Jacqueline, perdona que te interrumpa un momentito, quedan 15 minutos, ¿vale? Un poquito menos en realidad, pero bueno, podemos empezar un poquito más tarde, ¿vale? Para Okay. Bueno, brevemente les digo que también el tema del género, si eres hombre, si eres mujer, lo femenino y lo masculino interviene de diferente manera en cómo me tomo las cosas también con las emociones en el negocio. Esto está ya estudiado en investigaciones que se observa que por la educación que hemos recibido, por lo menos hasta mi generación, por suerte las próximas les estamos enseñando de otra manera, las mujeres son un poco más prudentes, los hombres son más arriesgados en la toma de cuando piden un préstamo, cuando tienen que comprar, ¿no? un local o frente a las inversiones, ¿no? Pero también un poco más impulsivos y nosotras un poco más negociadoras. Lo ideal es que tú puedas integrar tu parte femenina, si eres varón, y si eres mujer, tu parte masculina, y empieces como a experimentar, ¿no? Que si sé que esto de que no me arriesgo, que soy más cuidadosa, más miedosa, es porque creo que no voy a poder, que no va a salir bien, pero tengo una historia de que me muestra que las mujeres hemos aprendido también un poco eso, porque se nos ha asignado la tarea del cuidado de otras y otros, y como tenemos la familia detrás, estamos pensando mucho por nuestra familia, y por eso a veces arriesgamos menos. Si sabemos un poco esta historia, podemos empezar a matizar más, a decir, me voy a arriesgar un poco más, seguro que va a salir. Claro que siempre asesoradas, nunca sin asesoría. Tenemos diferentes sentimientos frente al dinero, frente a cómo manejamos el dinero, frente a cobrar, por ejemplo. Los varones son mucho más prácticos en eso. Esto tiene tal precio y vale esto, y si usted me lo quiere comprar, lo compra, y si no, a otra cosa, se lo vendo a otro.
las mujeres somos más que no, y si no puede, mejor le bajo el precio. Mejor no, mejor pon tus precios y respétate a ti misma, respétate a ti mismo, y también podemos matizar un poco con esto de los roles de género. Se puede gestionar a tu favor. Siempre va a haber dudas y miedos, pero que eso no nos impida conseguir los objetivos, porque si gestionamos la autoconfianza, siempre frente a las inseguridades, los imprevistos, vamos a restablecernos. La autoconfianza es algo que se genera, y muchas veces las personas que no confían en sí mismas también tienen una historia de que otras personas no confiaron en ellos o en ellas. Entonces van a tener que trabajar fuertemente en desarrollar esa autoconfianza. Un ejercicio para hacer y detectar cómo estás con tu confianza. Detectar en qué áreas tienes confianza y escribirlas. Y en cuáles sientes que no. Y escribirlas. Y trata de analizar cuál es el patrón que se repite. ¿Qué quiere decir el patrón que se repite? ¿Qué cosas en común tienen eso que estoy anotando? ¿Qué me hace pensar que es lo común, que me lleva siempre por ese carril de la inseguridad? ¿Frente a qué cosas? ¿Con quiénes? ¿Con qué personas siento más confianza? ¿Con quiénes siento más desconfianza? ¿Dónde me siento más confiada? ¿Sí? Anoto todo eso y voy a encontrar patrones. Y esos patrones son los que me dan la pista de por dónde tengo que trabajar. Esto es un ejercicio muy básico, pero bueno, quería también darles alguna herramienta. Detrás de todo, cree en ti, escucha tu cuerpo, que siempre te da señales, y esta frase que seguro la han escuchado muchas veces: cambia tu pensamiento y todo va a cambiar. ¿Por qué? Porque vuelvo al principio. El que comanda todo es tu cerebro, y los pensamientos están actuando en tu cerebro, dándole órdenes y mensajes a todos tus órganos y a todo tu cuerpo. Si tú te repites, todo está mal, todo va a salir mal, todo sale mal. Si tú te estás repitiendo que no sirves para esto, que no va a salir, que no la vas a sacar, ¿qué va a pasar? Que todo lo que hagas va a ir en ese sentido. Sin embargo, si te repites, todo está bien, yo sí puedo, soy capaz, tengo las herramientas, le vas a estar dando un mensaje al cerebro que va a programar que todo fluya a tu favor. Bueno, gracias a todas y todos los que han participado, gracias por las respuestas, por los comentarios, por las felicitaciones de mi cumpleaños, muchas gracias. Acá varios dicen que van a comer tarta conmigo, les tomo la palabra, o sea, no crean que... Bueno, aquí yo ya comí hoy unas pastas con el equipo de Egea Emprendedora, y agradezco mucho a ADEFO, 5 Villas, el apoyo, y a Maite, a Alberto también, y a todas y todos los presentes, que ya nos conoceremos más y nos podremos también abrazar, saber que si necesitan algún tipo de apoyo especial para trabajar, escuchar su cuerpo y sus emociones, pueden solicitar la asesoría individual. Gracias, Maite. Muchísimas gracias a todos y espero que nos podamos ver en el siguiente Café con Idea. Disfrutad del buen tiempo que por fin ha llegado y bueno, si os interesa la asesoría con Jacqueline, estad atentos mañana a las 9. Gracias a todos. Adiós. Hasta luego, gracias.